Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y vamos a enlazarnos ahora con el doctor Luis Estrada. Él es director de SPIN y es el gran conocedor de las mañaneras que están, mi querido Luis, buenas noches, haciéndose cada vez más largas. Así es, Leonardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues ya sabemos, no solamente por una cuestión que el presidente haya decidido que pues ya mínimo 2 horas y media sea el tiempo, sino también hemos visto que toman cada vez menos preguntas y él se extiende más, duran más porque el presidente habla más. Sí. ¿Sigue la primera línea o siguen los, digamos, favoritos preguntando primero, Luis? Sí, porque aparte con esto de las restricciones por COVID, la discriminación o la separación entre las y los reporteros que van a la conferencia no se da solamente en quienes se sientan en primera fila o en las filas subsecuentes, sino también desde quienes entran al Salón Tesorería y quienes no pueden entrar al Salón Tesorería y los mandan a un salón aparte donde pues obviamente no pueden hacer preguntas y pues en realidad ya desde ahí se hace una separación sobre quiénes pueden preguntar y quién no. ¿Está consiguiendo el presidente mejorar su porcentaje, su macaneo en materia de primeras planas, que declaraciones de la mañanera salten a las primeras planas? Pues fíjate que sigue en 7%. Nosotros hemos contado desde el inicio en los 7 periódicos más importantes de circulación nacional, el presidente no pasa del 7% de las notas principales primeras planas. Lo que nosotros vemos no es que el presidente ponga agenda, hemos platicado esto, más bien da de qué hablar, pero no pone agenda y más bien es la agenda la que se impone en las conferencias de prensa y es ahí donde el presidente, bueno, pues al no tener respuestas en muchos casos, evade, pospone o encarga a alguien que conteste posteriormente. Eso pues ya sabemos, es la especialidad del presidente no contestar. Ha habido algunos casos, por ejemplo, la presencia del presidente de Bolivia, que al día siguiente, pues difícilmente fue recogida en primera, e incluso en las primeras páginas de los periódicos, Luis. Exacto, imagínate 2 visitas de presidentes, los 2 únicos que han venido a las conferencias, el presidente de Argentina y el presidente de Bolivia, y justamente en el caso de Bolivia hemos detectado que el presidente ha mencionado en todas las conferencias 133 veces la palabra racismo, pero el 20% de esas 133 veces, es decir, una de cada 5, las dijo en el día que estuvo Evo Morales y en el día que estuvo el presidente de Bolivia, como si ellos le dijeran o hablaran de ese tema y el presidente se le quedara impregnado y entonces en ese momento se sintiera más obligado a hablar de ese tema cuando no está obligado o no lo menciona en los otros días de las conferencias. Van 576 conferencias al día de hoy y, repito, el 20% solo en 2 conferencias. Sus redes sociales y su transmisión por Facebook, ¿cómo la sientes? ¿Cómo se están moviendo los números, Luis? Fíjate que es interesante porque, bueno, sabemos que el presidente dice que lo ven millones de personas, nunca han enseñado ni ratings ni share, pero en realidad lo que nosotros hemos visto es que ha ido cayendo la audiencia del presidente, que lo ven aproximadamente en promedio el 7% de sus seguidores en Facebook, que nosotros creemos que eso es muy poco, porque son sus seguidores, 1, y 2, porque solamente se necesitan 3 segundos para contar un video como visto. Ninguna conferencia está en el top 10 de los videos más vistos del presidente en su cuenta de Facebook. Y lo de la piña esta de gota de miel sigue siendo el más visto. Es el más visto, sí. Y luego el presidente con el boxeador y el presidente con los beisbolistas, en fin, nada de conferencias. Y lo que hemos visto es que recientemente, yo te diría el último mes, está prácticamente en los niveles más bajos históricos. Ya, mira. Oye, hemos visto en las mañaneras todo tipo de caravanas, halagos, etcétera, pero empiezo a oír esto de que hay gente que vende la posibilidad de formular preguntas para salir efectivamente en la mañanera y ser tocado efectivamente con él, en este caso el discurso presidencial. ¿Tú has notado o tienes alguna contabilidad de preguntas así heterodoxas de cuándo el presidente aplicaría, no sé, un programa social en Zitácuaro o una cosa que salga de la agenda nacional muy claramente, Luis? Bueno, yo te diría 2 cosas. Primero, es cierto que ya se ha rumorado varias veces que eso puede suceder y pues yo te diría que de repente preguntas con una focalización muy clara fuera de la agenda nacional se han hecho en la conferencia. Todos los que vean cualquier conferencia al azar van a encontrar al menos una pregunta que tenga esas características. 2, que quien la lee, más bien, quien hace la pregunta la lee, a veces ni siquiera pueden pronunciar bien los nombres que vienen en lo que están leyendo.
los lugares de donde hablan o las empresas a las que se refieren, en fin, entonces yo te diría ahí dos. Y tercera, el presidente no puede evitarlo y les dice, oye, muy buena tu pregunta, qué bien que me haces esa pregunta, esa es una muy buena pregunta, etcétera. Eso lo ha dicho el presidente 115 veces y por lo regular son preguntas que le dan oportunidad al presidente casualmente de tener información muy detallada de algo que, pues, repito, es completamente fuera de la agenda. Parecería que más bien está relacionada más con la respuesta que con la pregunta. Ya, interesante todo eso. Oye, ¿tienes actualización de las imprecisiones? Lo vamos a tener el dato exacto el próximo miércoles que publicamos infografía nueva, pero te puedo decir que van más de 48,000 afirmaciones no verdaderas. 40, o sea, la última vez que hablamos ahora 1,500 más. Sí, ¿a qué velocidad va? ¿Cómo estaba el promedio? Yo te diría que cada semana aporta un poco más de 600 recientemente. Madre mía. Bueno, pues Luis, te mando un gran abrazo, como siempre muy agradecido contigo. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.